verán, se hizo la luz en esta guarida y se hizo doblemente la luz porque estamos con dos colaboradores, yo diría parte ya de este equipo en la guarida, Horst Grebe y Gabriel Loza. Ya tienen sus copias de las llaves, forman parte de esta guarida. Gracias y nada, a lo que vinimos, ¿no, Jorge? ¿Qué tal? Sí, bien, estamos en una semana muy especial de la vida de Bolivia, que es la Semana del Bicentenario. Con desfiles, con banderas, con actos, con viajes a Sucre. El país está de cabeza, ¿no? Sí, pero de todas maneras es muy lindo porque yo creo que un país que ha logrado ser soberano, que ha logrado ser libre, un pueblo que ha logrado ser libre, tiene mucho de local enorgullecerse, ¿no? Hay un texto de Françoise Martínez, ella es francesa y desde la historia... Pero casada con un boliviano. No, casada con francés. ¿Y por qué se llama Martínez? Sociólogo, porque seguramente el padre tiene algún origen español o latinoamericano. Françoise Martínez, esta historiadora francesa, está presentando en la Feria del Libro, y se puede adquirir el texto, cabalmente esto, todas estas manifestaciones, desfiles, banderas, los himnos, y hace un estudio comparativo de los inicios de la República en Bolivia y en México, y ver cómo esto obviamente construirá nación o no, pendiente a la lectura de este texto de Françoise Martínez. Tengo la portada, les voy a dar el título enseguida. A lo que vinimos. ¿Qué vamos a hacer en estos 2 días? Vamos a intentar resumir estos 200 años en términos históricos, económicos, pero también de creación, de lo que la sociedad ha podido parir como nación. ¿Qué hemos escrito en cuanto a novela, poesía? ¿Qué películas tenemos? ¿Qué obras de arte dejamos en piedra como Marina Núñez del Prado, en lienzo como Edgar Arandia, por citar apenas 2 de la cantidad de producción que tenemos? Así que nos vamos a organizar en, por un lado, la economía. ¿Por qué comienzo con la economía? Porque mirando lo que ha producido, por ejemplo, Gabriel Loza, vemos que los ciclos, los grandes ciclos de la economía están marcados por nuestra producción. Lo va a explicar enseguida Gabriel y lo va a comentar Horst Grebe. Y a partir de acá podemos desprender los ciclos históricos. Y ya mañana veremos nuestra producción, que también nos esculpe, nos da identidad. Esta es la pregunta que nos hacemos en estos 200 años que nos pescó, Dios mío, en plena tormenta económica, de crisis política, de desesperanza también. Estamos aguantando llegar a las elecciones. Así nos pesca este 200 años de Bolivia, este bicentenario. Eso de mi parte, dejo a Gabriel. Gabriel, no sé si he hecho una justa introducción. Excelente. A lo que quieres plantear. Esa es la idea desde el punto de vista económico, porque uno puede hablar ciclos políticos, etcétera, ¿no? Y quiero empezar con este libro que se llama El Informe sobre Bolivia de Pentland, de 1826, hablando justo de cuando se empieza a hablar de la época del nacimiento de Bolivia, que fue el país en habla hispana de primer grito, 1809, pero fue uno de los últimos en independizarse, ¿no? Y justo nos independizamos yo quisiera el primer gráfico que podemos sí. mostrar. O sea, nuestro grito es largo, porque es el primero en comenzar el grito. Es toda una joya. Tenía un año de vida Bolivia, cuando esto se hizo. Esto es una verdadera joya, ¿no? Y está en impecable estado. Bueno, ese no es el original. En todo caso, este cuadro que nos muestra población con que Bolivia nació y territorio, que es un concepto de nación amplio. Y nacimos con 1.1 millones de habitantes, según registros informales todavía. El primer censo después se hizo en Era un cálculo más o menos. Así es, ¿no? Y el territorio sí era de 2.3 millones de kilómetros cuadrados. O sea, el azul nos representa lo que con que nació en superficie.
Después estamos en 1825, para Así quienes es. nos están viendo, Así 1.1 es. millones, 72% de aborígenes. Así. Este dato es En el cálculo clave. que pone Petra, que también son estimados, es 3/4 partes. Bueno, 200 años después, la población creció, pero no creció tanto como uno podría pensar, ¿no? 11.3, el INE va a dar sus datos oficiales. Y el tema es la superficie se nos redujo a menos de la mitad con que nació. Menos de la mitad. Este es un ¿Saben dato. una cosa? Menos de la mitad. Era casi el doble de la Argentina. Mira, Porque la Patagonia todavía no estaba reconocida como Argentina. Después la conquista argentina a través del general Julio Arroca, ¿no? Perdimos, bueno, obviamente con Paraguay, obviamente con Chile y nuestra salida al mar, pero el Acre, ¿no, Horst? Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta la siguiente reflexión. La instalación de la República el 6 de agosto de 1825 ocurre en una situación en que hay más territorio que Estado. Quiere decir, el Estado no estaba en condiciones de administrar todo el territorio heredado de la audiencia de Charcas. Las fronteras coloniales que después se rediseñan a medida que avanza el siglo XIX no eran muy definidas y anteriormente había ocurrido el trasvase de la audiencia de Charcas del Virreinato de Lima al Virreinato de Buenos Aires, lo cual trajo varias complicaciones y por lo tanto aquí había, como digo, menos capacidad estatal para dominar el enorme territorio que se supone que era el que teníamos en el nacimiento de la República. Pero al mismo tiempo teníamos mucho más sociedad, mucho más demografía que nación. La nación tarda mucho tiempo en constituirse, prácticamente 150 años. ¿Cuál es la diferencia de nación con sociedad? Bueno, la sociedad es el concepto más amplio porque incluye la diversidad cultural, étnica, geográfica, bueno, no la geográfica, pero sí la idiomática, etcétera. Todo el conjunto. Son pueblos. Enseguida le devolvemos la palabra a Gabriel para continuar con la reflexión, pero antes quiero recordarles que esta guarida existe, en primer lugar, gracias a la generosidad y gran calidad profesional de Aviala, desde Amanda Dávila hasta todos nuestros compañeros y compañeras, incluido el equipo de la guarida, y también existe gracias a empresas que están confiando en esta guarida, en este espacio que se quiere plural. ¿Quiénes quieren un espacio plural? La empresa Bagó, ARPA y desde hoy NPM Minerales y Banco Prodem, gracias a estas 4 marcas que apuestan por un espacio como este. Les agradecemos y comenzamos con este auspicio. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Querida Bolivia, porque creemos en ti. En tu bicentenario te celebramos con hechos, nuestra inversión firme y el compromiso genuino de desarrollar una minería responsable, generando oportunidades reales a través de nuestros proyectos Silver Sand y Carangas. Comenzamos con NPM Minerales y Refrianex gracias a Bagó. Enseguida vamos a dar paso a estas 2 marcas que también nos acompañan, ARPA y Banco Prodem. Así que gracias a ellos tenemos este diálogo plural que no está en los medios masivos y sobre todo televisivos. Gabriel, gracias otra vez por este esfuerzo. Hemos comenzado con este inicio de proyecto de país y vamos a
a devolverte la palabra. Sí, continuamos con el gráfico 3. No nos vamos al 2, nos vamos a saltar al 3, por favor, ahí a Islín. El tema de ciclos estatales lo analizamos desde el punto de vista de crisis económica, es decir, los periodos que ha vivido el país han habido puntos de ruptura. Cuando nació Bolivia, la independencia ya tenía la crisis de La Plata, las minas inundadas, abandonadas, y una depresión que le costó hasta 1850 para empezar a surgir. Pero hubo un sector agrícola de producción de coca y de contribución de impuestos indígenas. Entonces siempre hablamos de Bolivia economía minera, pero en sus inicios tuvo un sector, el de agricultura, de alimentos, campesino de contribución tributaria. Rosana Barragán entra, ¿no?, en este periodo. Exacto, y las exportaciones después de quinina que se hizo, que eran exportaciones bien importantes. Y en este ciclo, en el otro, empieza ya lo que se llamó el ciclo liberal en 1870, pero con una expansión de la producción de plata tremenda. Huanchaca ha sido una de las primeras a nivel mundial, antes de la Patiño Mines, por ejemplo, en plata, Huanchaca. Pero también hubo la crisis de la plata, porque la moneda de la plata ya no circulaba a nivel internacional. Ese es el bimetalismo. Pero siempre tenemos la suerte que surgió el estaño. Claro, pasó al níquel. Sí. O sea, metales menores, ¿no? De menor valor. La producción, exacto. Y después viene el estaño, que significa un auge. Mucho más amplio en el tiempo, mucho más largo en el tiempo que el ciclo de la plata, ¿no? Yo pediría a producción que agrande un poquito esto, porque es una maravilla este gráfico, todo lo que dice. Es tratar de sintetizar para verlo 200 años, pero desde el punto de vista crisis. También lo puedo leer rapidito, Gabriel. Adelante. Claro, adelante. Estamos en el ciclo fundacional, crisis del azogue, cierre de minas, fin de la mita, estancamiento, contribución o tributo indígena, exportación de quinina. Vamos al segundo bloque liberal, crisis del bimetalismo, 1880, crisis de la plata, crisis de 1929 a nivel mundial, por supuesto, exacto. Caída del precio estaño 60%, crisis de la guerra del Chaco, 1932-1935, moratoria de la deuda externa, inicios de alta inflación y devaluación. Pasamos al siguiente bloque. El nacionalismo. Ahí está. Accionalista, crisis del estaño, 1951-1955, caída 32% del precio, crisis del estaño, 1980-85, tremenda crisis, caída 27% del precio, elevado servicio de deuda, crédito fiscal, devaluación derivó en hiperinflación y vamos al neoliberalista, crisis tequila asiática, Brasil, caída de la relación de términos de intercambio del 62%, la reforma de pensiones, un alto costo fiscal, 5% déficit, shock interno, guerra del agua y guerra del gas. Y terminamos en el último, plurinacional popular, shock del petróleo, de 2014 al 16, caída del 46%, precio implicó un shock fiscal, shock de volumen de exportaciones de gas, caída en 46%, shock COVID-19, este sí ya nos tocó más cerca en el tiempo, expansión fiscal, elevados subsidios, crédito fiscal, deuda interna y bueno, este desastre que estamos viviendo hoy. ¿Pero cuándo hubo una época buena entonces? Bueno, eso justo quiero decir cuando hablan que Bolivia tiene la crisis más grande de su historia. A ver, seamos con datos, con situación, con indicadores, hablemos para poder decir. Y justamente los indicadores que eso es lo que tú señalas. Es un proceso y países que han en crisis periódicas, profundas, estructurales, que han cambiado el país. Son crisis que han pasado, pero no se trata de que Bolivia es un país crisis. La crisis, la economía mundial atravesó por crisis. Chile, Argentina, son procesos que han estado en crisis. La diferencia es que tuvimos más o menos unos 20 años de estabilidad de precio y tipo de cambio, y cuando se nos muestra esto, afecta como si fuera una gran crisis. A ver, Jorge, le quiero preguntar.
creo que este es un momento de crisis, pero no creo, a pesar de que no viví, que sea una de las peores de toda la historia, ¿no? Bueno, tiene una connotación que la define claramente como una crisis grave, que es la crisis institucional y moral, a diferencia de la única comparación económica. Pero hay que considerar que Bolivia tiene una emergencia muy compleja a su vida independiente, porque primero viene la disputa si se independizaban o si se plegaban al virreinato nuevo de Buenos Aires o regresaban con la dependencia que se tenía de Lima. Esta vacilación entre las dos adhesiones a los virreinatos que todavía existían definen la naturaleza del país, que siempre ha sido un conflicto territorial y de regiones. Más que la lucha de clases en su momento, era la lucha de regiones. Y el drama el punto de partida es que ni Bolívar ni Santa Cruz, que tenían influencia en el Perú, consolidaron el puerto de Arica como nuestro puerto de salida al mar clásico, al Pacífico. Que siempre fue el privilegiado, ¿no? Era el que se usaba. Se tuvo la intención de construir una nueva opción, Cobija. La presión venía del sur. Los paceños estaban por Arica. La división entre Occidente y Oriente, que es la que predomina ahora, no existía en esa época, sino existía la territorial norte-sur. O sea, siempre hemos tenido un problema de administrar una geografía compleja como la más compleja de toda América del Sur. En segundo lugar, teníamos 16 años de guerras y guerrillas y la invasión de ejércitos auxiliares que venían de la Argentina y se llevaban toda la riqueza en oro que podían, en plata y todo. Fue terrible la presencia de los ejércitos auxiliares, que después se dieron cuenta que ya no les interesaba incorporar al Alto Perú al dominio de la Argentina, de Buenos Aires, y que podían dejar el territorio para que se resuelva en su pleito con el Perú. Aunque no tenían planificado perder Tarija, ¿no? Yo creo que Tarija les queda como pero eso hueco. Es una anécdota menor en el conflicto mayor geopolítico que hace que las republiquetas que habían luchado por la independencia y por su autonomía, y que eran varias y habían estado ahí 16 años peleando, finalmente deban aceptar que la definición de la independencia la tomen los colombianos, el ejército de Bolívar, que ocupa Bolivia hasta 1928. Y uno de los problemas graves que tiene el presidente Sucre es pagar a la ocupación de los ejércitos colombianos que estaban acá, que habían venido como ejércitos libertadores desde la batalla, pero había que subvencionar, no subvencionar, o mantenerlos, que es como pagarles, cuestan. Y si en ese momento no habría fondos del Estado. Bueno, entonces... Bolivia nació con equilibrio fiscal, pero con una deuda al Perú y a los ejércitos de liberación. Entonces, el tema de la deuda, el tema de la debilidad recaudatoria, es uno de los temas que acompañan desde la fundación. Sucre hace una serie de intentos por crear una nueva fiscalidad, etcétera, pero la administración, la burocracia que tenía Sucre para administrar eso era insuficiente, porque además se habían ido, porque eran todos españoles. Entonces fueron y dejaron una... Claro, los administradores eran españoles. Bueno, entonces dejaron una inermidad estatal y una ausencia de conexiones propias de igualdad entre los estamentos sociales, los peninsulares españoles de origen, los criollos españoles de origen, pero nacidos en el territorio ya boliviano, los mestizos, y el mestizaje es una de las características exclusivas de América Latina, no lo hicieron los otros imperios ni en África ni en Asia.
Pero hasta acá todas estas categorías en franca minoría respecto de la población indígena. Por eso, ¿no? la población mayoritaria indígena que tenía sus propias costumbres y el único compromiso que tenían de alguna manera con el Estado era la mita y el tributo indígena. Y tal vez ambos eran el trabajo forzado y el tema de se pagaba, los indígenas pagaban un tributo que no pagaban los otros. Sí, y planteo la pregunta para pasarle la palabra a Gabriel. De repente, esto que está explicando Horst como orígenes de grandes lagunas que tenemos hoy en la construcción de nación y en la economía, ¿estará también contemplada esto, el haber vivido como clase de poder desde un inicio de esta historia de espaldas a una gran población indígena que trata de resolverse en las últimas décadas? Fue parte del nacimiento de Bolivia, como decíamos, 72% indios, así. Hoy, los últimos datos del 2012, ahora van a salir los datos del censo 2024, la pertenencia en el 2012 población indígena era 50%. Concepto de pertenencia que se puede discutir estadísticamente, pero hay. Pero lo cierto es que Bolivia es un país mestizo con distintas formas, tonalidades. Zabaleta decía, ¿dónde empieza el mestizo y dónde termina? Bueno, me refiero a Zabaleta. Pero yo quiero terminar con un cuadrito más del ciclo estatal. Claro que sí. Porque cuando hablamos de crisis, este país también se recompuso y enfrentó. Es decir, cuando hablamos de una crisis como si Bolivia se nos cae. ¿A cuál cuadro vamos ahora, sí? Exacto. ¿A este? Ahí vamos a ver a este grafiquito. Ahí hay que acercarlo. Y tiene el concepto de ciclo porque es como un péndulo que va dando respecto al rol del Estado, que tanto se critica y se habla en la economía, que vamos a cambiar de... Lo leo rápidamente, Gabriel, para las personas que están escuchando. Porque yo no veo desde aquí. Sí, lo tengo yo acá cerca. Fundacional, 1825 a 1870, Estado mercantilista, monopolio de la plata. A la derecha, liberal, 1870-1935, libre comercio, inversión extranjera, deuda externa. Abajo, más grande, nacionalista, 1935-1985, Standard Oil y EPFB, Minas, Comibol, CBF, ENAF, Gulf Oil y deuda externa 1971-1979. Al lado, neoliberalismo 1985-2003, fin CBF, Banco Estado, cierre, privatización, capitalización, inversión extranjera. Enseguida lo va a explicar Gabriel. Y terminamos en el momento plurinacional 2004-2025 hasta el presente, renacionalizador, reestatizador y EPFB, Vinto, empresas públicas estratégicas. Ahí está. Gabriel, ahora sí, para que puedas darle el detalle. Para el último ciclo que hablamos, Horst trabajó con Klein en su última edición de Historia de Bolivia. Hubo unos comentarios que se hicieron. ¿Con Herbert Klein? Y escribió sobre Historia de Bolivia, para mí desde el punto de vista económico, uno de los mejores escritos, norteamericano, todo eso, pero muy bien la percepción. Y él no analiza ya el último ciclo, muy poco encontrado. Pero él menciona en su introducción a la sexta edición de que la experiencia de Bolivia del siglo XXI, una de las más originales de América Latina en cuanto al proceso de cambio. Generalmente los de afuera nos valorizan mejor. La huipala se usa en Chile, pero tremendamente, por ejemplo. Entonces, la visión de Klein no lo escribió, porque cuando empezaba el ciclo, el 2003, decía más un grupo que lideró Horst por las elecciones, con la guerra del agua y la guerra. No hay que olvidarse un poco de historia, como que ahora estamos empezando de cero. Ha sido un gran banquete y ahora vamos a empezar de nuevo.
la historia es tremenda, procesos convulsivos, las masas en acción, lo que nos ha tocado y lo que se ha logrado después, la renta del gas, que sin esa renta no hubiéramos tenido, por eso hablamos, ese ciclo de auge, de bonanza, pero tampoco no entendimos que eso era un excedente que se iba y que había que capitalizarlo, había que tenerlo y desarrollarlo. Por lo tanto, estos ciclos así que gráficamente presento es tratar de ver ese cambio del ciclo de un Estado interventor liberalista. Dejemos de ese péndulo. De una manera muy gráfica, se puede decir que en medio de nuestro enclaustramiento forzado y debido a la pérdida de la salida al Pacífico, los doctores de Charcas y la plebe en acción han sido los modelos en los cuales se ha movido este país. Permanentemente un estamento oligárquico que ha dominado la política. Excelente. Y rebeliones que empiezan previas a la independencia todavía con los Tupac Katari, Tupac Amaru, etc. Muy turbulentas, ¿no? También. Entonces, un país que tiene masas sumamente activas. No están activas todos los días, eso no es la correcta interpretación, pero en episodios muy importantes su presencia en la lucha política ha sido importante. Y muy turbulenta. Pero no han sido reconocidos para formar parte del Estado. Y creo que entonces, ahí la inclusión a la de la pregunta, gente es lo más importante y vuelvo que ha a ocurrido. eso, a la pregunta que estaba planteando en un inicio, la característica también de nacer, crecer y pasar gran parte de estos ciclos económicos, históricos, de espaldas a un mundo indígena que no terminó de estar presente. Fue una omisión que ocurrió en la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1825. Los caciques indígenas estaban en las inmediaciones, pero estaban rodeados los congresales en ese momento del Congreso Constituyente por los militares colombianos para impedir que entren. Por lo tanto, nace la República con exclusión política del 72% de la población. No estaba presente. Excelente. Gabriel dice también en este documento que ha presentado, quiero recordar también a la FES, a la Fundación Friedrich Ebert, que ha permitido este tipo de trabajos. Gabriel nos ha presentado y han discutido con otros colegas como Horst en los espacios de la FES, estas construcciones, estos ciclos, y en el marco de estas discusiones, y lo ha escrito también Gabriel Loza, habla de, a ver, yo le voy a llamar un país bipolar, Gabriel lo pone en sus propios términos, ¿no? De este péndulo que va de un lado al otro, y un lado al otro están muy alejados, es decir, nos vamos de un polo a otro, donde estamos absolutamente abrazados al Estado, con regulación del Estado, control del Estado, el Estado como administrador, y el otro, ¿no es cierto?, que es cuando estamos en nuestros otros días, ¿no?, contrariamente, en privatizar, en dejar al Estado más empequeñecido, y no logramos, dice Gabriel, encontrar un punto más intermedio, más mestizo en el comportamiento económico y de Estado. No sé qué piensa Gabriel, si lo interpretó bien, y luego qué piensa Horst. Sí, al final es un proceso que nos pasamos la mitad del tiempo criticando al modelo anterior. Después la otra mitad tratando de construir el nuevo modelo. Y cuando eso ya no hay esos modelos, sino hay un Estado compartido, con una misión compartida con el sector privado, inclusivo, como dice Horst, en cuanto a toda la población con sus distintas regiones y cosas sencillas que podríamos establecer, por ejemplo, ponerle límite al Estado. No puede el Estado crecer indefinidamente, tiene que tener un área, un tope. Que venga la inversión extranjera, pero con reglas simples y claras. En Chile hay un estatuto de la inversión extranjera que está desde 1970, más de 50 años, normas para la inversión extranjera. Y cuando vemos datos de inversión extranjera, Chile con el gobierno de Boric, igual la inversión extranjera no va cambiando por ciclos, por oleadas. Y tenemos que poner esas reglas simples
que podemos dar señales que se claras. llaman políticas de Estado. Eso. Bueno, yo creo que hay explicaciones para eso. En primer lugar, Chile tiene una burguesía precoz. A mediados del siglo pasado, Portales ya era el constructor de una visión estratégica de Chile y consideró que la misión de la política exterior de Chile era impedir que Santa Cruz, que era el jefe del ejército boliviano peruano, se consolidara, porque eso era el mayor peligro para Chile. Entonces su visión estratégica geopolítica era de garantizar ya el funcionamiento de un territorio, consolidando la imposibilidad de que fuera amenazado por los vecinos. A cambio de eso, nosotros tuvimos oligarquías que nunca llegaron a ser plenamente burguesías plenas como para hacer un desarrollo del país. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? Porque eran oligarcas que tenían intereses o mineros o terratenientes, pero no tenían interés en la industrialización del país y en el avance en las etapas de la extracción minera, de los minerales a los metales, a las fundiciones, al mercado interno y la inserción internacional. Además, eran oligarquías que peleaban entre sí territorialmente. Primero dominó la oligarquía de Chuquisaca, heredera de la audiencia de Charcas. Después la oligarquía paceña, que estaba muy ligada con el sur del Perú. Tenían extensas tierras en el altiplano, latifundios con poca productividad, pero donde había ausentismo de los propietarios. Y grandes extensiones. Grandes extensiones que no se explotaban bien. Y después hemos pasado a una disputa todavía de la oligarquía en Santa Cruz, que es la que tiene más atisbos también, ¿no? Y condiciones para convertirse en burguesía. Hay una diferencia entre una clase dominante oligárquica y una clase... ¿Cuál? ¿Cuál? Los intereses, el estilo de gobierno, la igualdad, el diálogo, la aceptación de formas estatales que son incluyentes y negociadoras, a diferencia de las oligárquicas, que son como una especie de derecho de estirpe para ejercer feudales. El poder. Bueno, digamos, es oligárquico. Entonces yo creo que aquí tenemos ese drama, que nos cuesta enormemente hacer en 200 años lo que otros países han hecho en 50, 60 años. Son procesos históricos que lo nuestro se traduce en estas rivalidades y que últimamente han sido semi-resueltas con esta idea del Estado plurinacional. Pero deberíamos completar eso con una organización mucho más clara de autonomías. ¿Dónde están los principales nudos entonces, ya que estamos mirando críticamente nuestras oligarquías? También la administración del Estado, ¿no? Hablamos de un Estado que se puede hacer grande, pero finalmente es un Estado que no es transversal al territorio, es un Estado que no termina de incluir. ¿Dónde están los principales nudos para empezar a mirar hacia adelante? Están en las instituciones, organizaciones. Cuando hablamos de partidos, por ejemplo, van a estar en la asamblea los partidos y van a estar como en el gobierno. ¿Y cuáles son los partidos? Son instituciones muy débiles. Por lo tanto, el tema es un problema institucional. Pero también muy pesimistas somos. Bolivia no es ningún Estado fallido. Es un Estado en proceso, en movimiento, abigarrado. Es difícil, complejo, pero es un país con recursos y con futuro. Muy lindo escuchar eso, pero tenemos unos consejos también. Sí, pero Jorge, para terminar. Mira, yo creo que estamos en un punto de bifurcación, un punto de quiebre, es el cierre de un ciclo que vamos a ver cómo finalmente culmina y da lugar a un nuevo diseño, siempre construyendo sobre lo que ya ha venido de atrás. A pesar de que aparezca en las estadísticas económicas, en la percepción de alguna gente, hay cierta continuidad en el país. Y lo que no hay como costumbre instalada en la sociedad es la deliberación democrática.
Ahora, ¿habrá cuesta. un ciclo de concordia alguna vez? Bueno, va a depender también de lo que pase afuera, porque los ciclos que ha presentado Samuel con esas gráficas interesantes coinciden. Gabriel, Samuel me dije. Un lapsus peligroso. Claro, lapsus electoral. Sí, bueno, los años también pesan. La comparación de los ciclos bolivianos con los ciclos latinoamericanos y mundiales es muy ilustrativa. Depende de las condiciones externas. No todo está en función de lo que nosotros dependamos y decidamos. Hay que tomar en cuenta cuáles son las opciones que vienen de afuera. Y hay algunas que son buenas, otras son malas. En este momento las opciones son malas. Tenemos que contestar al abuso, al atropello que está haciendo Trump en el reordenamiento mundial mediante una guerra de aranceles. Y sí, pero cabalmente nuestra historia marcada por los recursos. Por eso hemos comenzado con esta parte ciclos económicos y luego recién nos vamos a la historia. Habría sido más lógico comenzar con los ciclos históricos y luego los ciclos económicos. No, acá la economía va a marcar la historia porque nos marca si la plata, si el estaño, si el no litio, si el gas, y esto nos hace todavía más dependientes de estas otras estructuras externas de las que habla Horst. Con los bien, pero además de shock externo, hemos tenido shock internos. Y que siempre le echamos la culpa afuera, de acuerdo, tiene como país. Pero los autoshock internos, la guerra de Chaco fue un autoshock. Nosotros empezamos. Cuando hacemos un proceso nosotros mismos de mal gasto, malas políticas, todo eso, son autoshock internos que nos hacemos y que hay que tener muy bien en cuenta ese equilibrio, nuestra responsabilidad también en la crisis económica. Bueno, yo creo que el horizonte del futuro es un horizonte en el cual Bolivia se tiene que reinsertar con una decisión muy fuerte, muy sólida, de crear condiciones y capacidades para negociar nuestra reinserción internacional, lo cual significa integrarnos con los vecinos y con los vecinos integrarnos con Europa, porque en la pelea entre la China y los Estados Unidos y en la pelea de Europa con Rusia, Europa está quedando huérfana de aliados y sus aliados naturales están en América Latina. Como de América Latina el aliado natural es Europa, y con ellos podemos construir una fuerza negociadora con los otros grupos de países que dé una viabilidad. Por ejemplo, con el Mercosur, estando dentro del Mercosur. Estando dentro del Mercosur, pero no como concepto de vender cositas y comprarles cositas, sino por una razón geopolítica. Necesitamos fuerza negociadora. Cuanto más población, cuanto más territorio tengas, cuanto más recursos tengas, más fuerte en la negociación, más condiciones propicias manejas y administras. Ahora las puedes rifar cuando tienes malos gobernantes. Bueno, terminamos acá esta primera parte de nuestro intento de sintetizar este bicentenario gracias a Horst Grebe y a Gabriel Loza. Decíamos, comenzamos con estos ciclos económicos porque son los que van a marcar también los ciclos históricos. Tenemos a dos investigadores que vienen desde la historia y no solamente para hacer una conexión con la historia, y mañana vamos a ver en medio de todo esto qué hemos construido como identidades, qué hemos creado, qué hemos escrito, qué hemos filmado. Es un intento muy a la rápida, pero que valga el intento de esta guarida. De hecho, creo que tenemos que comprar más sillas, voltear la pared, ampliar para que entren más voces simultáneamente. Nos vamos a la pausa con nuestros amigos. Como nunca, hoy siento el programa súper cortito porque hay que meter 200 años en estos minutos. A ver, gracias a Carlos Patton por estar acá. Historiador, dije, pero de origen. Carlos tiene formación en politología, es politólogo, abogado, es profesor de historia, un apasionado por la historia, y hemos pensado que es una voz urgente en estos momentos. Y junto a Carlos está Susana Bacherer, historiadora, docente en la UPEA. Gracias por estar en este programa.
en esta casa, que queremos que sea su casa también, por eso se llama La Guarida. Es un lugar seguro, una casa segura, como esta de Arpa. A ver, les voy a mostrar nuevamente. Ustedes creo que sí conocen mi casa Arpa, pero Carlos, Susana no la conocen. Esta casa, que parece de alacitas, es una posibilidad de tener una casa de campo, una casa a secas, hacer una construcción en la educación, en el deporte. Son casas prefabricadas, Arpa. Y yo le muestro, le quito el techo. Esto no va a poder hacer cuando usted tenga su casa, Arpa. Esto lo podemos hacer en esta maqueta. Y aquí le muestro a Ángel. Es como un rompecabezas. Uno puede diseñar la casa. ¿Qué se necesita? Tener un terreno, o como dio la idea Jorge, en la terraza de pronto de una casa, ¿no? Conexión a gas, a electricidad, agua, o sea, básicamente el terreno, la losa, las conexiones a electricidad, agua, alcantarillado, y luego uno escoge la casa, la diseña, y Arpa se la pone, pero en horas, ¿no, Jorge? Sí, esta es la maravilla, ¿no? Además de la construcción en seco, de los materiales que son modernísimos, de lo fuertes que son los materiales, porque soportan 250 kilómetros por hora los vientos, está el hecho de que te la instalan en 8 horas. En 8 horas tenés una casa armada. Luego, obviamente, habrá que decorar, habrá que conseguir la conexión de gas, de luz, de agua, eso es otra cosa. Pero inmediatamente tenés tu casa en un día, y además con un precio sumamente accesible para alguien que quiere independizarse, para alguien que necesita una casa, para muchas personas que alquilan y que quieren una casa para dejar de pagar alquiler justamente, bueno, pueden sacar un préstamo. Jóvenes que jóvenes, quieren una lógico. casa, qué sé yo. Además, el que ya tiene un terreno, bueno, se le facilita. Quien tiene una casa que puede tener ahí estamos viendo cómo se arma, es una maravilla. Impresionante. Quien tiene una terraza lo suficientemente amplia, puede poner una casa inmediatamente arriba. Pueden llamar al 698-30-847 y comunicarse con nuestra amiga Denise, que estuvo acá, y cada vez aprendemos más. Pero mirá lo que son los materiales, ¿no? Son una maravilla. Qué impresionante. Estas son las casas Arpa, y las gracias, por supuesto, a Mario Paredes, que nos ha permitido tener este sostén para La Guarida. Hablando de sostén, tenemos que sostener la llave para entregarla a Carlos y Susana. No se la dimos a Jorge y Gabriel porque ellos ya son caseros de esta guarida, ya tienen su copia, pero como es la primera vez que vienen Carlos Patton y Susana Bachelet, sí les vamos a entregar la llave y la vamos a traer gracias al auspicio de Vago y del Banco Proden. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Proden! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Hoy damos la bienvenida a Prodem. Jorge prometió que se iba a abrir la cuenta en Prodem. Claro, Síguela. porque esto es una maravilla. Periódicamente Prodem hace un sorteo entre todas las personas que tienen que son clientes de Prodem de 20 premios de 8.000 bolivianos. Y es muy efectivo, muy eficaz. Esto es absolutamente cierto. Te puedes ganar 8.000 pesos así solamente por ser cliente de Prodem. Yo voy a entrar en esa porque estoy esperando los 8.000. La llave de la fortuna. Les entregamos la llave a nuestros Sí, les entregamos esta llave porque es el símbolo de nuestro programa
Y además es el símbolo de muchas cosas, pero la llave. En este caso de la historia, ¿no? Claro. Tiene un peso histórico esta llave. Esta llave sí, porque esta llave tiene 200 años. Es de una viejísima casona de aquí, de La Paz, y la conseguimos, te las prestamos por el programa. Para vos y a Carlos. Para que se hagan una copia de la llave y luego puedan venir ya sin tocar la puerta y la llave también es el símbolo de la hospitalidad, ¿no? Sí. Sí, de la amistad. Muchísimas gracias. Qué por lindo, favor. muy amables. Ahí está la llave a este rincón seguro. Ahora, este rincón seguro quiere volver a contar la historia de los 200 años. Qué difícil en pocos minutos, pero ya tenemos una parte andada por Horst Greve y Gabriel Loza, porque nos han retratado los ciclos económicos que creo que marcan los ciclos históricos, a menos que ustedes hagan tabla rasa y nos digan, no es por ahí. A ver, ¿cómo pero va? yo primero, Sí. si no te parece mal, yo quiero preguntarle por los hitos de los 200 años. Por ejemplo, la independencia es un hito, la guerra del Pacífico es otro hito, la guerra del Chaco es otro, la revolución de 1952 es otro. Yo creo que el advenimiento de Evo Morales con su transformación también es otro. Pero se los estoy preguntando. Sí. Yo toco Ahora, muy de oído. O pongo una pregunta mestiza. ¿Son estos hitos que dan más claridad o los ciclos económicos que ayudan? O como dice el Chapulín, las dos cosas. Carlos. Buenos días, Claudia, Jorge. Muchas gracias por la invitación. De a aquí, encantado de poder intercambiar con ustedes acerca de la historia de nuestro país. Desde 1825, Jorge ya está adelantándonos hasta el presente. Yo considero que es muy importante hablar de los hitos. Incluso nos podemos remitir a palabras de Zabaleta Mercado, momentos constitutivos, que marcan este proceso de acumulación histórica. Sin duda alguna, 1825 es fundamental. Recuerdo un poco el libro de José Luis Roca, Ni con Lima, ni con Buenos Aires. Ya desde un inicio es complicado sentar las bases de nuestro país. Y este proceso de consolidación de nuestro Estado, que va desde 1825 hasta 1839, que yo le pongo el quiebre con la caída de la Confederación Perú-Boliviana, ha sido muy difícil. Pones un primer quiebre ahí. Que le pongo un primer quiebre, sí. De 1839 hasta la Guerra del Pacífico, 1879, tenemos el protagonismo de los caudillos. Y yo le diría una etapa un poco regresiva, ¿no? ¿Un poco? Regresiva a los avances que han existido en las gestiones de Sucre, de Santa Cruz. En 1880 se inaugura la Convención Nacional y tenemos una nueva élite gobernante. Y esto va en paralelo a lo que ya explicaron Horst Greve y el señor Loza de los ciclos económicos. Si queremos hablar de historia tenemos que contraponerlos, ¿no? Hablar de los ciclos económicos y también hablar de la participación de estas élites que han sido protagonistas en nuestra historia. Entonces, en 1880, la oligarquía, especialmente los patriarcas de La Plata, van a reorganizar nuestro país, intentan modernizar el sistema político y tenemos el surgimiento de los partidos políticos, los primeros, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que después van a ser protagonistas en otro hito importante a finales del siglo XIX que tiene lugar en 1899 con la Guerra Federal. Interesante explicar, por eso La Paz es la sede de gobierno, Sucre es la capital, pero en el fondo ha sido un conflicto entre partidos políticos. Desde 1880... ¿Y tipos de élite también? Y tipos de élite, porque ya no tenemos la presencia de los caudillos. Con el surgimiento de los partidos políticos ya no es posible. Entonces, este Estado oligárquico que se funda en 1880 tiene lugar hasta, yo diría, 1836, porque es el momento en que, bueno, pues el Estado oligárquico empieza a sufrir transformaciones después de la Guerra del Chaco. 1938. 1936. No, y en 1938 tenemos la Constitución Socialista de Bush, ¿no? Y con la Constitución Socialista de Bush terminamos este ciclo liberal, que justamente lo ha explicado Horst Greve. De ahí en adelante tenemos un péndulo de los gobiernos de los ex militares del Chaco y la presencia primero de Toro
y de Bush como los socialistas, ¿no? Y luego de Quintanilla y Peñaranda como los presidentes que quieren retroceder a los progresos sociales que se habían alcanzado en esta época. Y después de Peñaranda, específicamente el 43, tenemos la aparición de Gualberto Villarroel, ¿no? Que tiene ahí un protagonismo hasta 1946. Esto podemos ver en la línea de tiempo que les había preparado. Del 46 al 52 tenemos el sexenio, que justamente va definiendo qué es lo que vamos a tener en 1952. Y aquí hacer referencia a algo que había mencionado Jorge, ¿no? La importancia de los hitos en nuestra historia. Y me remito también a mi teoría zabaletiana, cómo la guerra del Chaco influye en el estallido de la revolución de 1952, ¿no? Con el establecimiento de una conciencia nacional. ¿Por qué? Porque en la guerra del Chaco participan de una forma masiva los indígenas, quienes no habían sido considerados en la ciudadanía hasta recién 1952. Porque se los necesitó. Porque se los necesitó, ¿no? De 1952, los libros de historia nos dicen que hasta 1964 tenemos un ciclo nacionalista, tenemos la presencia de los gobiernos del MNR, Paz Tensor, Nancy Lesuazo, y del 64 hasta 1982 las dictaduras militares. Y que también podemos ver aquí ese péndulo del que les hablaba, los gobiernos militares que son de ultraderecha, aquellos que tienen una inclinación algo populista, y por qué no ahí el paréntesis de Juan José Torres, que ha sido de izquierda, ¿no? Del 82 al 85 tenemos el retorno a la democracia, muy difícil también por la gran crisis económica que hemos tenido. Y del 85 hasta el 2003, le vamos a poner hasta el 2003 porque ahí ha ido la gran crisis, octubre, el modelo económico neoliberal. Después tenemos ya... Con la renuncia de Sánchez de Lozada, que marca como el gran presente hasta estas etapas. Exactamente. Y que posteriormente va a dar lugar al ascenso de los grupos outsiders. Me remito a Serna Villagra, escritor argentino que habla justamente de esta situación, cómo los grupos antisistema llegan al poder y lo cambian, ¿no? Y eso es lo que tenemos justamente en el periodo posterior al ascenso de Evo Morales. El 2009 tenemos la fundación del Estado Plurinacional, que Susana le va a tocar explicarnos, y hasta el presente, bueno, el 2019 la crisis social, la pandemia que ha influido enormemente en el acontecer político y social, y nos remitimos ya hasta el 2025, nuestro bicentenario, prontas elecciones para tener un nuevo presidente. Se dice que los historiadores necesitan cierta distancia para seguir escribiendo, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de llegar hasta el presente. Susana, ¿tú firmas todo lo que acaba de decir Carlos o quieres hacer algunas puntualizaciones? Bueno, para no ser aburrida, primero agradecerles mucho por esta invitación. Me siento muy feliz de estar aquí. En realidad nunca he estado aquí con ustedes. Me gusta la idea de que aquí nos sintamos seguros, ¿no? Creo que es un momento de mucha crisis en el país. ¿Verdad? Y yo quisiera empezar al revés, ¿no? Quisiera decir lo siguiente. ¿Por qué hay los grandes cambios en la historia de Bolivia y en general del mundo, ¿no? Llega un momento en que los que gobernaban ya no pueden seguir gobernando, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Hay una crisis tal, ¿no? Y los que están gobernados ya no pueden seguir siendo gobernados por esos gobernantes, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en el momento en el que entra Evo Morales a gobernar, ¿no? Y más adelante se funda el Estado Plurinacional, que para mí recoge justamente un bicentenario, ¿no? 200 años, un poco menos, pero prácticamente son 200 años, en la que el Estado no logra representar a sus ciudadanos, a la gente que vive en su territorio, ¿no? Entonces, yo miro así la historia de Bolivia, justamente... no logra representar a la totalidad. No logra, pero es que
no logra representar a totalidad, podríamos decir que es pasable, pero no logra representar al 90% de la gente, es terrorífico, ¿no? No logra, y en mi tesis de doctorado, que estoy en plena investigación, justamente, yo muestro eso a lo largo del bicentenario, ¿no? La violencia estatal, que es una violencia implícita y explícita, que son conceptos que he creado en mi investigación, ¿ya? Porque no hay, digamos, no he encontrado un autor que pueda definir de esta manera la violencia estatal, que en realidad es intrínseca al propio Estado, ¿ya? La violencia implícita y explícita han estado presentes a lo largo de los 200 años, tal como nos ha mostrado Carlos, ¿no? Justamente, ¿no es cierto?, todas estas etapas, ¿no?, que han sido marcadas justamente por las grandes transformaciones, como decía, ¿no es cierto?, están mostrando una cosa permanente en cuanto a mi investigación, ¿no?, la violencia estatal, ¿no?, tanto implícita como explícita, y esta violencia implícita implica que el ciudadano, la población ni siquiera es considerada ciudadano, ¿no?, hasta 1952. Claro. ¿No? Perdón, le decía a Gabriel Loza cuando nos mostraba esa primera fotografía del inicio de la República con más del 70%, 72% de población indígena que no 72. está incluida, y es algo que persigue, es como la gran sombra de un Estado que vive de espaldas a la gran mayoría de su población. ¿Estará ahí parte de la explicación del fenómeno que nos estás planteando? Exactamente, entonces la violencia implícita es esa, parte por eso, ¿no? Es decir, ese 72 y hasta 82%. Claro, al ignorarlo ya es violento. Exactamente, ¿no? No es una violencia explícita, ¿no?, porque el Estado nace con la policía y el ejército para sostenerse. Claro. Pensá que en el 52 se documenta y se oficializa al 80% de la población. Es decir, no era considerado prácticamente seres humanos. Eran unas bestias de carga que trabajaban y nada más, pero que no tenían ningún derecho. Exactamente. Entonces, esa historia es la que yo estoy visibilizando, ¿no? Es decir, y eso explica para mí la situación que vivimos hoy. Todavía no entendemos, por eso sigue habiendo racismo, por eso hay esa separación y hay votos que van a ir incluso a la ultraderecha, a la derecha, ¿no es cierto? Ese es el motivo por el cual, ¿no es cierto?, Bolivia no se entiende todavía. ¿Bolivia está en construcción? Escuchar esto, de pronto, perdón Jorge, se me viene esto del Estado fallido, pero hace unos minutos Gabriel dijo, este no es un Estado fallido, este es un país en transformación, en construcción, pendular. ¿Te animas, sí, a utilizar la expresión de Estado fallido? Lo que pasa es que esto ya viene, ¿no?, con una connotación a nivel internacional, el Estado fallido, ¿no? Sí. Claro. Entonces, no utilizaría ese término, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante, ¿no?, que nosotros mismos como bolivianos comprendamos las particularidades de la construcción de nuestro Estado, ¿no? Que si esto fuera más promovido, estoy segurísima que la juventud, por ejemplo, de La Hollada o de Santa Cruz, no optaría por posiciones o por candidatos, más específicamente, que nos van a hundir más como Estado, como país. Es decir, mayor discriminación, menos integración, ¿no?, menos oportunidad para ese 80% que 200 años no tuvo la misma oportunidad que ese 5%. Que el Estado sí le brindó educación, de alguna manera salud, ¿no? Pero sin embargo a ese otro 80 y 72%, ¿no es cierto?, no se lo brindó. Legitimidad y privilegios también. ¿Cómo? Que brinda legitimidad y privilegios a esa minoría, no solamente la educa, ¿no? Existe para... Pasa que es otro momento económico, ¿viste? Y ahora tenés que arrancar por la economía. En este momento Bolivia debe arrancar por la economía.
Y bueno, sin olvidar los derechos, sin olvidar las conquistas sociales, sin olvidar todas las cosas que se hicieron, la transformación, eso no hay que olvidarlo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo pero a mí me parece que la economía hoy urge. Sí, pero es que no solamente estamos viviendo un problema económico, es decir, estamos viviendo una crisis, pero que escuchando hoy a Horst, a Gabriel, a Carlos y a Susana, entiendo que es una crisis histórica de conformación muy turbulenta, o no conformación o no inclusión, que no se resuelve. Mañana nos pueden llover todos los millones que no vengan de ningún fondo y no se resuelve, me parece, no sé. Claro, es exactamente el Estado plurinacional, es eso, ¿no? El Estado plurinacional, por una parte, ¿no es cierto?, a nivel de la Constitución Política y de la Asamblea Constituyente, y a partir de eso el Estado plurinacional, que es una serie de premisas legales, ¿no es cierto?, una serie de artículos en la Constitución que permiten y visibilizan ese otro lado de Bolivia, ¿no? Por una parte. Y también por otra parte en lo económico, que creo que tampoco Greve ni no tocaron, ¿no? Esa parte, ¿no? En la parte económica hemos pues vivido un auge enorme con Evo Morales. No podemos negar, ¿no? No podemos negar que no solamente, ¿no es cierto?, como digo, se ha incluido a nivel legal a toda esa población y a nivel inclusive cultural, ¿no es cierto? Y sin embargo hay esta contradicción, ¿no? En un momento, en más o menos 2015, 2012, que se hace el censo, un poco más, ¿no es cierto?, se puede demostrar estadísticamente que Bolivia vive un auge en Producto Interno Bruto, que Bolivia vive un auge en disminución de la pobreza extrema, que Bolivia vive un auge, digamos, no solo del Producto Interno Bruto, sino también el per cápita, ¿no es cierto? Se puede demostrar a nivel estadístico. No, de acuerdo, pero totalmente de acuerdo estoy contigo, pero yo lo que te digo es que hay ciclos económicos. Esa bonanza se terminó. Exactamente. Cuando vos entras a tu casa y en tu casa se está lloviendo, están todas las goteras, vos no podés ponerte a leer la Biblia. Carlos, agarrás un fuentón, un balde y empezás a ver dónde ves. Ponés algo para que se terminen las goteras, para no ahogarte. Carlos, y después empezás a pensar en todo Carlos quería decir algo, pero lo vamos a dejar para después de esta pequeña pausa que tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores, hablando de economía y de identidad del programa, y enseguida volvemos. Últimos minutos. Jorge sigue insistiendo con resolver lo económico y yo sigo insistiendo con resumir este bicentenario. ¿En qué quiere insistir, Carlos? Sí, comparto los argumentos de Jorge con relación a lo económico, pero siempre es importante tomar en cuenta que tenemos que hacer referencia a un marco de regulación jurídica para trabajar el tema económico. No nos olvidemos que tenemos una constitución política del Estado donde el tema de las inversiones, y yo creo que es importante, escuchando también a los candidatos en los distintos debates, hace mucha referencia a eso, cómo poder cambiar la situación económica que tenemos en nuestro país. Yo creo que estos ciclos que hemos estado viendo con los anteriores invitados, que hemos estado trabajando ahora, nos dan a pensar que este ciclo de Estado fuerte, un Estado que maneja la economía ha terminado. La bonanza que hablaba Jorge justamente también ha terminado, porque eso es el extractivismo, ¿no? Y lamentablemente, no me voy a remitir a la idea de Estado fallido, pero sí un Estado extractivista. Toda su vida. Exactamente. ¿Un Estado, perdón? Extractivista. Es un Estado que ha desaprovechado los grandes momentos que hemos tenido, finalizando el siglo XIX el de la plata, iniciando el siglo XX el del estaño, los hidrocarburos y el gas, ¿no es cierto? Lamentablemente nuestros gobiernos no han sido acertados en cómo conducir y aprovechar estas bonanzas que hemos tenido, ¿no? La Constitución Política del Estado es un poco distante y tampoco acoge bien a las inversiones. Entonces cambiar de repente y reformular ciertas cosas de la Constitución Política del Estado nos va a dar paso a abrir un nuevo ciclo, una recuperación de la economía, ¿no es cierto? Pero yo soy más con Claudia, ¿no? Porque en esa etapa de bonanza justamente no se ha podido construir el sujeto en este Estado, ¿no? Es decir, ha habido mucho dinero, se ha desperdiciado el dinero, obviamente con un gobierno extractivista, con un gobierno que no ha podido, ¿no es cierto?, cumplir su meta,
que era justamente, ¿no es cierto?, sostener, ¿no? Porque ahorita en las nuevas estadísticas, en Bolivia hay un 61% de gente pobre. ¿Cómo es posible que las estadísticas solo te van a durar pues 14 años? Eso no puede ser, ¿no? No es sostenible lo que se ha hecho, ¿no? Y vos fíjate lo que pasa, si no se vende el litio, porque nadie quiere vender el litio, que no se toque, que pasen 100 años y que el litio siga ahí, que es nuestro tesoro. Pero ¿qué pasa? Fíjate lo que pasó con el gas. Había un auge del gas, había una cantidad impresionante de gas y teníamos un buen cliente, que era la Argentina, ¿no? Que le compraba gas. Un día pasaron las dos cosas al mismo tiempo. Se acabó el gas y en la Argentina se descubrió ese yacimiento de vaca muerta y ahora tienen gas ellos y te pueden vender. Esas cosas pasan. Y también tienen litio. Perdón, en un cuadro sobre lo que dice Jorge, en estos ciclos, otra vez nuestros ciclos económicos, porque hemos vivido como Estado extractivista, si teníamos estaño, plata, gas, litio, y en el cuadro que presenta en el primer bloque Gabriel Loza, se ven las curvas, no sé si lo podemos recuperar, si no, no se preocupen, chicas, ahí en la isla de control, hay unos cuadros donde el litio es un fantasma, porque aparecen los precios del litio, el precio del litio sube, baja, y nosotros ausentes a lo largo de esta subida y bajada del litio, ¿no? Entonces, con pérdida de la fiesta también. Exacto, claro, y la gente tiene temor. El otro temor es de cambiar digamos, la tendencia económica, ir desde un estado extractivista a un estado productor, por ejemplo, como puede ser el agro. Pero ¿qué pasa? Se le tiene desconfianza a los actores del agro, ¿no? Y el agro es una cosa para toda la vida, no es que te va a durar una época, es decir, el litio un día se va a acabar, como se acaba el oro, como se acaba la plata, como se acaban todas las cosas. Pero los minerales, pero el agro, no. Es un círculo virtuoso, se puede incluso agrandar. Hablaste de desconfianza, yo me pongo a la pregunta también de por qué esa desconfianza, si hay concentración de tierras, no nos olvidemos, ¿no?, de esa migración también de élite de las minas al oriente boliviano, donde se les prometió y luego se les dio y luego se expandió también concentraciones de tierra, es decir, hay también lagunas, ¿no?, que claro, en la economía y en la consolidación misma del en todo caso, Estado. legislar para que no haya abusos, pero el agro es, además no te olvides esto, la población del mundo aumenta. Lo único que no va a dejar de hacer el ser humano es comer. Todo lo demás puede, ¿viste? Pero entonces, ¿qué le tenemos que dar? Alimentos. Eso es una maravilla. Y nos resistimos, yo creo que nos resistimos a eso. Pero, sí, por favor. Sí, yo creo que en realidad en el gobierno de Evo, justamente el periodo ha sido un periodo intenso de extractivismo y también se ha enfocado en lo agrario. Ha sido uno de los mayores gobiernos de exportación de los productos agrarios. Entonces, el problema tampoco pasa por ahí. Es decir, seguir en estos periodos extractivistas, porque es lo que proponen los actuales candidatos, ¿no?, hacia futuro, ¿no? O seguir en estos periodos, porque el oro, todo esto es lo que se ha concentrado el extractivismo ahí, ¿no? Oro, gas y agro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponen? Eso es lo sorprendente, digamos, en la época de Evo, ¿no? Es decir, que a partir de una entrega, ¿no es cierto?, de ciertas leyes o beneficios para las comunidades étnicas, ¿no?, indígenas, etcétera, en realidad se encubre con eso, y es lo que ha pasado en todos los gobiernos, desde el bicentenario podemos contar, ¿no es cierto?, justamente desde la fundación de Bolivia, que los gobiernos de élite, ¿no es cierto?, las élites han encubierto con ciertas leyes, ¿no es cierto?, constituciones, etcétera, ¿no es cierto?, han encubierto políticas completamente anti-indígena, anti-pueblo, anti-integración de un país como Bolivia, ¿no? Es decir, han entregado el país. Entonces, creo que esto es bien importante porque no se va a resolver con las elecciones. Y digamos, nuevos gobiernos más extractivistas, ¿no es cierto?,
igualmente van a causar problemas en la sociedad civil boliviana. Tenemos 50 segundos. Sí, para Carlos. Para Carlos, estas elecciones pueden marcar una nueva era, otra era. Esperemos que sí. Esperemos que sí marquen una nueva era, ¿no? Porque ya podemos ver el desgaste que hemos tenido durante todo este ciclo. Quiero remitirme a una idea que tú estabas sosteniendo, el tema de la importancia del agro. La base, yo considero, de las economías es cuando tienen reformas agrarias exitosas. Veamos lo que pasa en México, veamos lo que pasa en Brasil. Y ahí que la idea del Estado fallido tampoco la comparto. En 1953 tenemos la reforma agraria y, como dice Susana, se encubre un poco con algunas legislaciones justamente esta idea de progreso en el agro, que no lo hemos logrado desde ese tiempo. Me remito también a un texto que he leído de James Malloy, La Revolución Inconclusa, que habla específicamente, es un análisis específico de cómo no hemos aprovechado este momento y hemos trabajado en la parte del agro, que es tan importante. Queda inconcluso este retrato del Bicentenario, pero creo que valía la pena plantearlo. Gracias a Carlos Patton, a Susana Bachelet, y mañana la invitación también a que nos siga, porque vamos a ver qué hemos creado, qué hemos escrito, qué hemos filmado, qué hemos tallado. Eso también nos construye y nos da una identidad de país. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa.